conversar un poco acerca de la obra que cumple 200 años. No cualquier obra cumple 200 años, la gente se acuerda de ella. Es una pequeña introducción, por si acaso alguien que no conoce mucho el contexto de la obra, y después vamos a seguir con una conversación con nuestros invitados que están aquí al lado. Corría el año 1816 en el verano boreal y es un año bien especial porque se conoce como el año sin verano. ¿Ya? Eso se produjo por un efecto que había ocurrido el año anterior, una erupción catastrófica, ya la más potente de la cual se tiene registro, de un volcán en Indonesia que se llama Tambora. Y esto provocó que hubiera mucho estos residuos piroclásticos en la atmósfera. Entonces en el hemisferio norte se produjo un efecto de verano volcánico que se llama, y eso provocó pérdida de cosecha, muerte de ganado y en definitiva la hambruna más grande del siglo XIX. Entonces eso lo marca, digamos, un poco cómo nace la obra de Mary Shelley. En ese año, Mary Shelley con su esposo Percy Shelley, estaban en Ginebra pasando la temporada estival, junto con Lord Byron y otro escritor, John Polidori, que a la vez era médico y secretario de Lord Byron, porque la idea era pasar unos días en los Alpes. Sin embargo, como ocurrió después que estábamos conversando, la misma escritora lo dice en el prefacio de Frankenstein, textual: ha sido un tiempo frío y lluvioso. Entonces ellos sencillamente se entretuvieron en las tardes sobre todo, junto a un fuego y una chimenea, leyendo una antología de cuentos de fantasmas que había aparecido por allí, un libro alemán. Y entonces Lord Byron se le ocurre proponer un juego, ¿ya? Que sería que cada uno de los que estaban allí escribiera un cuento relativo al tema fantástico. Mary Shelley concibió en ese juego la idea de Frankenstein, y también lo dice Mary Shelley, cambió el clima, vinieron los días más lindos y se fueron todos a pasear por los Alpes, por lo tanto nunca se terminaron los cuentos, salvo el cuento de ella, que finalmente se plasmó en este Frankenstein. Ahora, en cuanto al contexto histórico de la obra, tenemos que destacar, por ejemplo, que esto ocurre cuando se produce una serie de grandes cambios sociales, económicos, políticos, ¿ya? Como consecuencia del fin del despotismo ilustrado y de la revolución industrial, ¿cierto?, que se produce en la segunda mitad del siglo XVIII. Allí, producto de toda esta efervescencia que se produce por estas revoluciones, sobre todo la Revolución Francesa, la independencia de Estados Unidos y la Revolución Industrial misma, se generan muchos avances en cuanto al conocimiento científico, que se caracterizan, entre otras cosas, por el estudio más científico de la electricidad, por ejemplo, que tiene alguna relevancia en esta historia, la máquina de vapor de Santiago Watt y otros descubrimientos. Uno de los investigadores importantes que hubo en esa época fue un señor Luigi Galvani, que estudió, entre otras cosas, un efecto llamado el galvanismo, ¿ya? Y que peregrinamente en esa época motivó la idea de que se podían animar cuerpos inertes mediante electricidad, ¿ya? Que es un proceso que de alguna manera se sugiere en la obra de Frankenstein, pero que no se detalla, ¿no? Víctor Frankenstein nunca detalla cómo animó a este ser sin nombre. Frankenstein, o el moderno Prometeo, fue publicado, bueno, estamos celebrando 200 años, por lo tanto está claro que se publicó el año 1818, en el mes de marzo, y se enmarca en la tradición de la novela gótica,
Aunque el libro también presenta otras estructuras, como dice la profesora Elena Areco, mezcla elementos de terror, de viajes, cartas y ciencia ficción, que obviamente en esos años no se conocía como ciencia ficción. Bueno, la autora Mary Shelley nació en el año 1797, o sea, estamos hablando de los albores casi del siglo XIX, y además ella tuvo una educación muy cuidada, aunque fue informal, porque ella es hija de dos personajes muy importantes, dos intelectuales muy importantes en la Inglaterra de aquellos años. Su padre es William Godwin, filósofo y escritor, es conocido como el padre del anarquismo, y Mary Wollstonecraft, filósofa, escritora, precursora y referente obligada de los movimientos feministas actuales y de los derechos pro mujer, ¿no? Fue la primera que escribió acerca de la necesidad de una educación igualitaria para hombres y mujeres. Estamos hablando de fines del siglo XVIII. Bueno, Mary Shelley, obviamente de soltera, era Mary Wollstonecraft Godwin, y toma el apellido de Percy Shelley, que era su marido, o fue su marido posteriormente, un poeta romántico, ¿ya? Que falleció tempranamente a los 29 años, y entre otras obras, aparte de Frankenstein, ella también publicó El último hombre, Lodore, Faulkner, y también destacó como biógrafa y editora, en donde promovió principalmente la obra de su marido. Bien. Les voy a presentar a los profesores que nos acompañan. En primer lugar tenemos a la profesora Macarena Areco, a mi izquierda. Macarena Areco nace en Viña del Mar, es periodista, licenciada, magíster y doctorada en literatura por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha publicado alrededor de 50 artículos en revistas especializadas y en volúmenes de ensayos sobre narrativa chilena hispanoamericana del siglo XX y reciente, en particular sobre la obra de Roberto Bolaño y de otros autores chilenos de los últimos años. Ha organizado y participado en diversos encuentros académicos nacionales e internacionales y ha liderado 4 proyectos de investigación sobre estos temas. Actualmente es profesora asociada de la Facultad de Letras de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es directora del Centro de Estudio de Literatura Chilena, también de la Universidad Católica, y jefa del programa de doctorado. Es autora de los libros Cartografía de la novela chilena reciente, en el año 2015, y Acuarios y fantasmas, Imaginarios de espacio y de sujeto en la narrativa argentina, chilena y mexicana reciente, publicado en el año 2017. Luego tenemos a don Fernando Moreno. Fernando Moreno Turner es doctor de tercer ciclo en estudios ibéricos e iberoamericanos por la Universidad de París III. Es doctor de Estado en estudios latinoamericanos por la Universidad de Poitiers en el año 96. Hasta el año 1973 fue profesor del Departamento de Literatura de la Universidad de Chile en Valparaíso y con posterioridad de la Universidad de Poitiers, donde fue catedrático de Literatura Hispanoamericana y también director del Centro de Investigaciones Latinoamericanas. Actualmente es profesor emérito de esa misma universidad, autor de más de un centenar de trabajos, capítulos de libros y artículos sobre la poesía y la narrativa hispanoamericana y chilena contemporánea, publicados en revistas especializadas en Francia, Europa y América Latina. También ha escrito varios libros y ha editado textos colectivos. Entre los más recientes se destaca Roberto Bolaño, La experiencia del abismo, Lecturas de Nocturno de Chile, entre otros. Finalmente, a la extrema izquierda, y no significa nada, don Diego Muñoz Valenzuela, quien ha publicado los libros de cuentos Nada ha terminado, Lugares secretos, Déjalo ser, El tiempo del ogro, microrelatos en Ángeles y verdugos, de monstruos y bellezas, Las nuevas hadas, Microsauri, Demonios vagos, libros ilustrados de microrelatos,
microcuentos, breviario mínimo y largo viaje, y las novelas Todo el amor en sus ojos, Flores para un cyborg, que también se ha publicado en España, Italia y Croacia, Las criaturas del cyborg, Ojos de metal, Entre nieblas y El mundo de Enid, que se presentó el viernes pasado aquí en la feria. Se distingue como cultor de la ciencia ficción y del microrelato y ha abordado el periodo de la dictadura militar en diversos libros. En Frankenstein, o el moderno Prometeo, el protagonista, Víctor Frankenstein, construye y da vida a una criatura, utilizando despojos que obtiene de, comillas, tumbas, la sala de disecciones y el matadero, cierre de comillas, textual del libro. En el estado alienado en que desarrolla su trabajo, Frankenstein señala, comillas, tenía los miembros proporcionados y yo le había seleccionado los rasgos hermosos. Hermosos, Dios santo, cierre de comillas, horrorizado ante el ser miserable que había creado. De este modo, la autora da cuenta de un ser de características monstruosas en el más literal sentido de la palabra, anticipándose a otros monstruos literarios como Quasimodo de Víctor Hugo o Gregorio Samsa de Kafka. A esto se agrega el insuflo de hálito de vida, entroncando con figuras como el golem de la tradición judía. Una criatura de estas características no podía sino ser rechazada y abominada por la sociedad, con lo que destacamos probablemente otra forma de monstruosidad, la negación social de la compasión hacia un ser distinto. Le vamos a pedir a la profesora Magdalena que nos cuente un poco cómo se presenta y desarrolla la monstruosidad en esta obra. Bueno, muchas gracias, Alfredo, y también muchas gracias a ustedes, que creo que es un gran público, bueno, en cantidad y calidad para un día como hoy, ¿no es cierto? Bueno, entonces Frankenstein, el monstruo, es la pregunta que me hizo Alfredo. Y bueno, lo que primero quería decir es que el monstruo es tan importante que le robó el nombre a su creador, ¿no es cierto? Porque todos le decimos Frankenstein al monstruo cuando sabemos que el monstruo no tiene nombre, es la criatura en la novela, pero ha sido tan importante que aunque sepamos incluso que Víctor Frankenstein es el científico y no el monstruo, uno le dice Frankenstein al monstruo, ¿no es cierto? Bueno, entonces el monstruo se roba la película, diría yo, claramente en la novela. Bueno, de hecho, veía antes de salir en internet, hay como 100 películas y no sé cuántas series. O sea, realmente este monstruo es un monstruo que se ha robado la película. Ahora, ¿por qué? Porque uno podría decir 200 años después, ¿por qué ahora en Santiago de Chile, ¿no es cierto?, el 31 de octubre, creo que hoy, estamos hablando de este monstruo feo, como dijiste tú, y con varias características negativas? Porque, entre paréntesis, hay dos monstruos que nacen de la vía Diodati, de esa reunión que tuvieron con los Byron. También hay el vampiro, hay un cuento de Polidori que se llama El vampiro, y que, en el cual se inspira bastante después Bram Stoker, ya a finales de siglo, para crear Drácula. Entonces de ahí salen como dos grandes monstruos que son interesantes porque son como nuevos, aunque hay leyendas de vampiros y tú dices el golem, pero estos tienen características como más modernas quizás, estos dos monstruos. Bueno, entonces decía, este monstruo, ¿por qué todavía nos acordamos de él en Chile, aquí tan lejos, ¿no es cierto? Y a tanto tiempo. Bueno, me parece que lo primero, y ustedes también lo deben pensar, es porque el monstruo representa al otro, el otro puede tener muchas formas, ¿no es cierto? Puede ser el de otro país, o el que es distinto a mí en términos físicos, o puede ser el que habla otra lengua, ¿no es cierto? O puede ser, así en términos súper generales, también la mujer, por ejemplo. Entonces, Frankenstein representa el otro, que en este caso es un otro con ciertas características particulares, pero yo diría que, por lo menos la siguiente. Por un lado, ese monstruo es de carne, eso me parece que es muy importante. Está hecho, como tú dijiste, con pedazos de cadáveres, como sabemos. Siempre se destaca este carácter como carnístico de ese monstruo. Es como muy material, y esa materialidad del monstruo permite pensarlo mucho en función de lo femenino. Hay muchos análisis de las críticas feministas
que lo ven como una representación de lo femenino, más allá de que, como sabemos, es hombre, ¿no es cierto? Incluso por ahí quiere una novia, ¿se acuerdan? Pero es femenino en el sentido de que dentro de la construcción dicotómica occidental se piensa espíritu masculino, carne, femenino. Dentro de todas esas dualidades estereotipadas, ¿no es cierto?, que se han construido en Occidente, normalmente la carne tiene que ver con lo femenino. Entonces es carnívoro y en ese sentido se relaciona con el mundo del cuerpo, de la sangre, con lo que en la tradición occidental patriarcal en general se relaciona con la mujer. En general los monstruos son medio femeninos. Está hecho con pedazos, como sabemos, y se le notan las costuras, ¿no es cierto? O los tornillos, según la versión. Entonces es fragmentado, no es como algo entero, algo perfecto, sino que es un sujeto hecho por partes, por pedazos, ¿no es cierto? Por fragmentos. Me parece que eso en el momento actual, en que las identidades son cada vez menos rígidas, ¿no es cierto? Cada vez nosotros mismos vivimos, no distintas personalidades, pero sí fragmentos de distintas cosas. Eso también es muy importante, ese carácter fragmentario del monstruo. Por otro lado, es vengativo, es violento. Eso es muy claro, ¿no es cierto? Y ahí hay toda una preocupación por el otro que decimos que destruye, ¿no es cierto? Que destruye cosas y que nos da miedo, y esos son rasgos muy característicos. Eso es como los que primero pensamos, y los más negativos de alguna manera, o más o menos negativos, tampoco necesariamente, pero por otro lado, lo que no se destaca es que el monstruo de la novela es lector. No sé si ustedes han leído la novela, pero si no, esta es típica pregunta que yo le hago a mis estudiantes, por ahí hay alguien, ¿cuáles son las lecturas del monstruo? Porque bastante al comienzo lee 3 libros bien importantes que son como una especie de programa, ¿no es cierto? Entonces el monstruo es culto, es lector. Como dice alguien por ahí, es un hombre de su época que busca el conocimiento, que se atreve a conocer, como dice Kant respecto al hombre ilustrado. Entonces es un hombre, no solo esta bestia como bruta, sino que es alguien que lee. Por otra parte, es sumamente locuaz, y eso también es muy interesante porque normalmente no se lo caracteriza así. La típica película de Frankenstein de los años 30 es un monstruo feo, grande, y que no habla, porque dice, como así. Bueno, el monstruo de la novela no, habla, y habla muy bien. Tanto así que Víctor Frankenstein le dice a Walton, que es el marino que está en el contexto de toda la narración, le dice: ten cuidado si te encuentras con el monstruo, porque el monstruo te va a convencer, porque habla muy bien. Entonces es muy locuaz. Y bueno, finalmente un poco volviendo, y termino para que les quede algo de tiempo, volviendo a lo que dije al comienzo, es carismático. O sea, realmente el monstruo, con esta mezcla, ¿no es cierto?, de carne, de violencia, pero al mismo tiempo de intelectualidad, de locuacidad, de fragmentación, es un monstruo que está como en el corazón de la modernidad, ¿no es cierto?, y de la producción cultural moderna. Eso. Bueno, el gran drama de la criatura creada por Frankenstein, entre otros dramas que tiene, es que no tiene noción de su propia monstruosidad, sino hasta que ve reflejada su imagen en un arroyo, en un bosque donde él vivía, como Narciso. Y luego pasar por un proceso de autoformación, ¿ya?, en donde aprende a hablar, aprende a leer, como bien dice Macarena, ¿ya?, y lee obras importantes, El Paraíso Perdido Milton, por ejemplo, a Plutarco y el joven Werther, ¿ya? Con lo cual, obviamente, él aprende sobre nociones del bien y el mal, aprende sobre relaciones humanas y emociones, y de los hechos históricos más relevantes de la antigüedad. Entonces es bastante culto desde ese punto de vista, sin haber tenido profesor. A pesar de todo esto, recibe rechazo de la sociedad y de los hombres, un rechazo que se traduce también en violencia, ¿ya?, tanto de las personas con las cuales se llega a presentar como de su creador, lo que obviamente lo convierte en un ser aún más desvalido. Y por lo tanto, vemos que las personas en general, incluido su creador, no son capaces, son incapaces
de reconocer a él, en él, un otro válido, ¿ya? Y un otro que también necesita tener comprensión y afecto. Y lo condenan única y exclusivamente por el aspecto. Entonces, le vamos a pedir al profesor Fernando Moreno que nos converse un poco acerca de cuáles pueden ser los rasgos destacados de la criatura y cómo se presenta en relación a ella el problema de la otredad. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar aquí en estos minutos. Agradezco también a CHILE, Letras de Chile, por la organización de este homenaje. Sí, bueno, Macarena un poco se ha referido a esta historia de la otredad. Lo que a mí me llamó la atención en relación con la criatura, el monstruo, es el hecho de que la novela cuenta una especie de proceso de aprendizaje, una especie de novela de aprendizaje, ¿no? A través de esta criatura, que yo diría en un comienzo aparece como el hombre natural de Rousseau, así, ¿no? Que no tiene ninguna otra relación sino que con la naturaleza y que no tiene mayores motivaciones que las de sus anhelos físicos, sus necesidades físicas, ¿no? Y poco a poco entonces va, como tú decías, también aprendiendo cantidad de cosas, de primero los sonidos, la identificación de la palabra y la cosa, ¿cierto? Va leyendo historia y literatura. Y todo esto va haciendo que el personaje vaya complejizándose cada vez más, me parece. Y en esa gran conversación que tiene con su padre, Víctor, él va a manifestar, va a hacer una especie de autorretrato de lo que él piensa que es y piensa lo que ha sido, ¿no? Y él suplica a su creador que sea bondadoso con él, que sea compasivo. Casi voy a citar textualmente una de las traducciones que tengo. Frankenstein le dice la criatura: yo era bueno, ¿no? Mi espíritu estaba lleno de humanidad, pero estoy solo, horriblemente solo. Y ese es un elemento, y creo que importante también a considerarse cuando se pone a reflexionar sobre esta figura del monstruo, que es esa soledad que lo caracteriza porque ha sido abandonado por su creador, ¿no? Tú recordabas que cuando él lo vio y lo hizo, salió espantado, horrorizado por lo que había hecho. Entonces, él se ve como una pobre criatura, como alguien indefenso, desgraciado, ¿no? Que posteriormente logra, como tú decías también, entender que los demás lo rechazan por su aspecto físico, ¿no? Entonces ahí está el problema claro, como decía Macarena, del ser diferente, etc. Bueno, y lo que también me llamó la atención, o llama la atención, por lo menos, es que la criatura hace una especie de análisis casi social, ¿no? del entorno. Y en un momento dice que los hombres aprecian sobre todo el rancio abolengo y la riqueza. Y entonces los hombres que son de abolengo y ricos no tienen ningún problema. Pero el resto sí tiene problemas. Y más él todavía, que es diferente de él, ¿no? Entonces, todo esto hace que él se sienta rechazado, y que ese rechazo finalmente no tenga otra reacción sino que esa venganza a la cual ustedes aludieron, y que venganza que va a producir toda esta tragedia que se presenta en la novela. Pero claro, el monstruo en esa larga conversación al final le pide a Víctor Frankenstein que por favor, para terminar con esa soledad,
soledad, por favor, le construya, le cree una compañera, una pareja, ¿no? Porque quiere salir de esa soledad y promete que si eso se hace, él ya va a dejar tranquilo todo, porque ya ha cometido varios crímenes, evidentemente. Pero Víctor Frankenstein se niega porque sí, empieza a hacerla, pero después dice que no puede ser. ¿Qué pasa si esto se reproduce? y entonces, claro, el monstruo se va a vengar. Pero al mismo tiempo tiene conciencia de que de que él no puede seguir viviendo de esa manera, y ustedes se recuerdan que al final decide inmolarse, ¿no? No es que él quiera ya seguir con su venganza durante toda su vida, si no es eterno, ¿no? Entonces, un personaje muy complejo, yo diría muy ambiguo, como son ambiguas casi todas las situaciones que, no, son ambiguas, sí, en cierto, que se presentan en todas esas historias, porque es una novela complejísima, creo yo, con cantidad de historia, con cantidad de desplazamientos por los espacios, con cantidad de oposiciones entre lo frío, el calor, la naturaleza que es buena o que no es buena, etc. Bueno, por eso son muchas cosas, ¿no? Es una novela que hay que releer, lógicamente. Gracias. Bueno, a la luz de todo lo conversado, señor Muñoz, ¿qué nos puede decir respecto a la evaluación de la obra en la actualidad? En cuanto a la urgencia, el impacto que puede tener, a lo mejor como impacto personal. Bueno, feliz de estar aquí en esta celebración de Halloween, tan original, especial que estamos haciendo. Bueno, primera cosa que yo releí Frankenstein antes que cumpliera, lo leí cuando cumplí 199 años, lo releí, quiero decir, lo había leído hace mucho tiempo. Y a mí me sorprendió porque en el fondo es una lectura que debo haber hecho a los 14, 15 años, con la cual me quedé, y que después empieza a infestarse un poco del imaginario del cine, ¿no? Y de las cosas que uno también lee sobre el libro, digamos. Y la verdad es que, digo, de una manera quedaba mucho, de otra manera había sido muy desfigurado, ¿no? El cine contribuye mucho a eso, porque la verdad es cuando uno quiere ver, y lo releí así más por lupa, descripciones muy pormenorizadas de nuestro monstruo no se encuentran, sino que se hace el artificio de decir el monstruo, la repugnante criatura, pero uno va construyendo algo, digamos, y no hay tanta información de eso. Sin embargo, información, que es lo que está diciendo Fernando ahora, información sobre la manera de la cual él piensa, digamos, es bastante complejo. Y sería obviamente imposible pensar que más allá de la trascendencia que el libro tiene, y más allá de la influencia y la novedad que contiene todavía hace 200 años de haber sido publicado, es que tiene una belleza también que es muy sorprendente, una belleza, y tiene una finura de estilo, que son cosas que uno va echando de menos. Nuestra narrativa actual es mucho más pragmática, mucho más de acción. En cambio aquí la reflexión es muy importante, todos los personajes reflexionan y conversan, y las conversaciones son realmente deliciosas, muy profundas y muy interesantes. Entonces, la relectura, después de toda esta vuelta, fue muy aventurada, porque lo quise hacer para decir, bueno, este es el origen. Y lo que más me sorprendió a mí es entender lo importante que la novela es para muchos la consideran la novela que da el origen, el salto a la producción del género en la ciencia ficción. Hay otros casos, hay otros ejemplos, eso puede ser materia de discusión, pero lo que no cabe en ninguna materia de discusión es lo importante que es esta novela para la literatura en general. Y notable que se haya impuesto, ¿no es cierto?, hace 200 años, además, un libro escrito por una mujer que se dio maña y tenía el talento suficiente, pero ya sabemos que el talento no es suficiente para haber impuesto esta obra, haberla escrito
escrito y que se hubiera dado a conocer, ¿no? Pero en lo personal yo tenía que hacer una reflexión, porque al escribir Flores para un Cyborg y las secuelas que la novela ha tenido hasta ahora, evidentemente yo sentía que soy bastante tributario de esto, o sea, le debo mucho. Pero al leerla me sorprendo que mi deuda es bastante mayor, digamos. tendría que haberle cedido la mitad de los derechos, por lo menos, digamos, si es que no más. Pero realmente el imaginario que hay ahí, si bien, claro, uno toma la idea y hace otra cosa, digamos. Acá hay una criatura que es rechazada por su creador y aquella versión, yo construí lo contrario. Yo construí lo contrario sin pensarlo, sino que era la manera de retomar el mito y recrearlo de otra manera. Pero evidentemente que uno ve que es un tema, y un tema que es recurrente en la actualidad. Se acaba de publicar en España una antología que se llama Las Otras, a propósito del tema de la otredad, y que son historias de autores españoles y latinoamericanos sobre mujeres cyborg, por decirlo de una manera, mujeres entre comillas artificiales, podría decirse, ¿no? Las mujeres artificiales, o sea, ya puesta, no sé, la otredad en esto del cyborg y del género y todo eso complicado que produce una antología que es bastante delirante y novedosa, pero que evidentemente a su vez es todo tributario de esto. O sea, si este libro no existiera, nada de eso existiría. Eso es lo impactante, que tiene 200 años. En algún minuto, al leer esto, dije, bueno, dos novelas tremendas que me acuerdo de haber leído Drácula de Bram Stoker y ya haber quedado paralizado con algunas páginas y con algunos diálogos que en general no son ignorados en las películas, con algunas notables excepciones como, no sé, Nosferatu, que tiene algunos diálogos que son prácticamente exactos de las novelas y que son realmente una cosa maravillosa, que en esta novela está, y que Bram Stoker tiene que haber tomado muchas de esas cosas, porque todas estas reflexiones en el límite de lo filosófico, de la existencia de un ser que está fuera que es muy distinto a nosotros. En el caso de los vampiros, en este caso del monstruo, son una manera de mirarse en el espejo y de mirarnos a nosotros en su miseria humana. Y los diálogos entre el creador y su criatura son realmente una cosa notable, cada uno de ellos, digamos, podrían ser representados teatralmente de manera muy impactante. Pero el contenido, bueno, ¿cómo imaginarse, ¿no es cierto?, el acto en el cual, que sabemos que surgió de esa conversación y de ese desafío, ¿no? ¿Cómo habrá sido esa conversación? ¿Cómo haberla grabado en su momento para haber visto cómo se desarrolló esa historia? A partir de esa conversación se escribe esta historia y se escribe otra, que es la que recordaba Macarena, que es la de la especie de proto-Drácula de Polidori, ¿no?, que a la vuelta casi de 100 años va a producir otro libro que es fundamental. Yo los tenía más o menos igualados y próximos en tiempo, y después te das cuenta, ¿no es cierto?, que la diferencia son 100 años entre un libro y el otro. Como, claro, pero más cerca de los 100 años, o sea, es increíble. Uno, claro, después se pierde en los tiempos, digamos. Como no alcanzamos a ser contemporáneos, uno los clasifica, pero realmente, quiero decir, es muy impactante. No solo la profundidad del tema, de los diálogos, la belleza del texto, a mí realmente me sorprendió, porque es un tipo de belleza y de profundidad muy potente, a la cual ya no estamos tan acostumbrados. Así que bueno, tributario de todo, o sea, mi admiración se multiplicó por 100 al releer la novela en el cumpleaños número 200. Nos queda bien poco tiempo, pero igual creo que podemos hacer una pregunta a nuestro invitado. A propósito de un tema que
que tocó Diego, que tiene que ver con el hecho de que esta obra está escrita por una mujer a principios del siglo XIX y con todo lo que estamos viviendo respecto de la efervescencia, ¿cierto?, en esto de igualar las capacidades y los derechos. Debemos recordar que se dudó mucho acerca de la autoría de esta obra respecto de Mary Shelley, e incluso muy adelantado en el siglo XX se pensaba que gran parte la había escrito Percy Shelley. ¿Qué nos puede decir respecto de eso, Marina? Bueno, lo que pasa es que la novela se publicó anónimamente, porque para las mujeres era complicado publicar en esa época, muy complicado, entonces sin nombre. Y lo que he leído es que el marido, Shelley, la promocionó mucho y las mal pensadas incluso han pensado que él en algún momento quiso apoderarse de la novela. Pero la novela, sobre todo, yo no sé si esto es cierto, ¿no? pero algunas críticas feministas dicen eso. Y que cuando se dio cuenta de que la novela realmente no estaba siendo muy exitosa en términos de crítica, porque la novela fue desde el comienzo casi muy exitosa en términos de público, y de hecho se representó teatralmente muy rápidamente y se hicieron cantidad de representaciones, pero la crítica fue al comienzo en el siglo XIX muy negativa, recién en los 70 más o menos del siglo XX empieza a revalorizarse. Entonces, sí, me acuerdo. Entonces se decía eso, pero después ya, rápido, cuando a la novela no le fue tan bien desde el punto de vista de la crítica, ahí ya se asumió que ella era la autora y él la corrigió bastante, y sobre eso, claro, existía el mito que a lo mejor la había escrito casi todo. Existe en una universidad en Estados Unidos, no me acuerdo el nombre en este momento, están los manuscritos y ahí se puede estudiar exactamente, y de hecho la que hace esta edición, que es la edición de cátedra, que es muy buena, se las recomiendo si la pillan por ahí, una historiadora, revisó los manuscritos y analizó específicamente cuáles eran las correcciones de él, porque efectivamente hay correcciones bastantes, como 4 o 6 por página, pero no son fundamentales, son cuestiones de estilo, cuestiones de la biografía, por ejemplo, de Víctor, que él la acerca a su propia biografía, también le quita un poco de culpa. Bueno, hay varios elementos que se pueden estudiar ahí con los documentos, digamos. Y hay correcciones, pero no en ningún caso él la escribió, digamos. Trato de darle como más nivel, lo cual también es relativo, algunos dicen que echó a perder algunas cosas, ¿no? Y yo le agradecemos mucho la asistencia, ha sido fantástica, ¿ya? Queríamos también que nos hubieran hecho algunas preguntas, pero... ¿no? Afuera. Quedan 3 minutos. Bueno, si alguien quiere hacer una consulta, sería interesante. O algún comentario. En 3 minutos, que ahora son 2 minutos y medio, me parece increíble lo que dice Macarena, una frase entre medio de todo lo que tú dijiste, finalmente, más o menos mitad del siglo, cuando ya la novela había disminuido en su crítica, se asumió que era escrita por una mujer. Sí, no mitad del siglo, pero sí, luego, pero después de la publicación. Sí. Pero es increíblemente el machismo que hay ahí, pero es una cuestión profunda que me sorprendió que fuese tan fuerte. De hecho, Virginia Woolf, en ese ensayo que se llama Un cuarto propio, que también les recomiendo que lean, que hace como una especie de, digamos, de revisión de las mujeres escritoras inglesas, no la menciona, o apenas, porque no la considera tampoco importante a Mary Shelley. Gracias. Bien, muchas gracias por asistir y que tengan un muy buen fin de semana.